está en el aire, se puede oler, ardió la cueva que nos vio crecer. Cada principio tiene un final, llegó la hora de saltar. Y si rendirse no es una opción, que gira la rueda en otra dirección. Volamos sin mirar atrás, el tiempo no nos vencerá, el grito nos recordará. El rock and roll en Murcia está lleno de historias de la vida, que son, algunas son medio ciertas y otras son medio mentiras, ¿no? Yo sí me acuerdo de los 80 porque era bastante joven y todavía no podía decir eso de si estuviste en los 80 no te acuerdas. Bueno, en los 80 yo creo que habría que diferenciar dos partes, una primera mitad de los 80 y la segunda. En la primera, pues yo creo que todo partió a partir un poco de Farmacia de Guardia. Anteriormente lo que había era, bueno, pues gente haciendo cosas más o menos interesantes, no sé, Emilio Chicheri con Acequia. Los años 70, 74, 75, era demasiado. Pues a veces llegaban allí los grises, los policías que tenemos aquí al lado, pues entraban allí a saco, pegando palos y tal, y allí estábamos todos en plan hippie, todos con los pelos largos, todos con los pantalones de campana, con los pendientes, y nos defendíamos. Que hoy en día no se defiende la gente, no hay nada más que manifestaciones pacíficas. Más que nada a lo mejor habían orquestas, ¿no? Pero grupos haciendo música propia y editando discos y eso pues no había. Murcia era un hervidero. A nivel de fotografía, a nivel de literatura, a nivel de música, con cantidad de bares, cantidad de conciertos. Era un hervidero como cualquier provincia española. Ten en cuenta que estábamos en plena transición. Veníamos de unas épocas oscuras en este país. Había más libertades, había desaparecido la censura incluso. Entonces empezaron, tanto los ayuntamientos democráticos como desde la comunidad autónoma, pues empezó a promocionar la cultura. Era un ambiente así con muchas inquietudes, ¿no? Había muy pocas cosas. Con algo todo como muy virgen, todo muy por explorar. Todo estaba muy concentrado. Y había un movimiento de grupos como muy grande, muy conectado con los bares, con la gente joven. Había muchas ganas de hacer cosas, de vivir la calle, de vivir el momento. Era como si fuese una película de tu vida en la cual tú quieres tener un papel protagonista. Y yo creo que ha sido un sitio clave de aquellos años 80, era el llamado Callejón del Tato, que era un pequeño bar donde vendían quintos, helados y donde ponían la mejor música de actualidad del momento. Yo me iba solo al Tato a pedirme un quinto y me ponía allí en la pared y hasta que empecé a conocer gente. Gente que llegaba y iba a montar un nuevo grupo que iba a tener esta estética, esta actitud y a lo mejor todavía no había tocado en directo. Pero a partir de la irrupción de Farmacia de Guardia es cuando empieza a haber una música con una actitud, con una estética, con un repertorio, un principio y un final. Nosotros ya reivindicábamos la opción de no estar en deuda con nada y simplemente poder hacer canciones con una estética, con una actitud, sin necesidad de criticar nada, sin necesidad de mandar mensajes subliminales, y queríamos ser guapos, famosos y estrellas del rock, ¿no? Y queríamos ser como ellos. Nosotros éramos fan de grupos de aquí, de Murcia, eran iconos para nosotros. Pues empieza a haber un lenguaje nuevo que un montón de gente joven acoge y que tiene un componente generacional muy fuerte. El primer grupo que puso a Murcia en el mapa. Hasta ese momento todo lo que se hacía aquí se quedaba aquí. De hecho, Farmacia de Guardia sobrevive y sus canciones, algunas de sus canciones, como Ella Demoledora, suenan en sitios, suenan en garitos, ¿no? Iba a Madrid y sonaba el cazador de cuero de Farmacia de Guardia. Se le ponían los pelos de punta, ¿no?
A nosotros nos retiró de la música la mili y que que cerraron el ensayo. Los grupos estaban formados por gente joven y justo cuando estaban en su mejor momento pues llegaba la mili y tenían que ir. Eso les ha ocurrido, ese malditismo, esa historia maldita les ha ocurrido a muchísimos grupos en Murcia y unos quizás de los que tuvieron la oportunidad se les escapó de las manos por ese y algún otro motivo mal fue Farmacia de Guardia, es un caso evidente. Tengo recuerdos de ver a pasar a la Farmacia de Guardia por mi barrio, yo tenía 12 o 13 años, ¿vale? Y yo como ya era heavy, llevaba una camiseta de Motorhead, entonces pasaban ellos y me decían ¡pringao! Porque era la movida de las tribus urbanas, eran punky. Tribus urbanas muy diferenciadas, pero todas además acudían al mismo sitio porque vivían perfectamente, ¿no? Que eran muy marcados, ¿no? O sea, los heavies eran muy heavy, los punks eran muy punks. El grupo punk por excelencia eran Asesinos a Sueldo, que era pues un grupo pues, que podíamos entroncar dentro de lo maldito, ¿no? Yo el punk que más he visto es a Jam. Yo ya lo conocí con un candado y una cadena en el cuello, ¿no? O sea, yo iba con cinturones de balas y pantalones de leopardo, por Murcia. O sea que es que eso no lo ves ya. Murcia concentraba a toda la gente inquieta del resto de ciudades de la región, de Cartagena, de Lorca. Eran los tiempos de la posmodernidad, pues cualquier evento que se organizaba, pues acudía todo el mundo, ¿no? Acudía la gente de la música, la gente de las artes gráficas. Mucha actividad, muchas ganas, mucha predisposición por las instituciones, más que luego. El ambiente era mucho más libre, ¿no?, que ahora. Sí. Y se podía tocar en cualquier bar. Nosotros a veces tocábamos el viernes en un bar y el sábado en otro y no cogíamos ni el coche, llevábamos las cosas del bar de enfrente, ¿no? No había toque de queda. Los bares cerraban sin hora, no había horario de cierre. Casi todos los locales, por muy grandes o por muy pequeños que fueran, siempre llevaban bandas. Quitaban el billar y ya está. Sí, quitaban el billar, cerraban el bar del público, montaban la batería ahí en la puerta del váter y ya está. Y eso era lo bueno, porque los jueves o cualquier día salía la gente a la calle y tenía cantidad de garitos y tocaban según el estilo que a ti te gustara. Me acuerdo el follón que se montó en Murcia, con manifestación en Alfonso X el Sabio incluida, porque el ayuntamiento puso un toque de queda que los bares había que cerrar una hora con gente, y aquello montó un follón de mucho cuidado. Es un poco romántica la idea, pero es un poco el origen de la movida, podríamos decirlo así, ¿no? De la movida de Murcia, con aquel concierto que protagonizaron Nacha Pop junto a Zenkia y Farmacia de Guardia. Yo que sí que soy en los 80 de la escena madrileña, pues allí no conocíamos para nada lo que estaba pasando aquí. Yo creo que en cada ciudad, en los 80 hubo una movida de esa ciudad, ¿no? Por pequeña que fuera, ¿no? Como toda la movidilla, por así decir, porque movida establecida yo creo que no había. Pero sí una relación, los grupos empiezan a colaborar entre sí un poco, ¿no? Y fíjate, incluso buena relación entre grupos de rock y grupos de pop, que había una gran línea entre ambos. Todos nos conocíamos, todos íbamos a los mismos sitios a tomarnos la cerveza. Y en Murcia también como un espejo de otras ciudades donde hubo mucho más, ¿no? De Madrid, de Vigo, de las grandes ciudades. Luego ya a partir de la segunda mitad de los 80, a partir del 85, algo así, ya empiezan a surgir otros grupos que bueno, pues tienen más o menos éxito, que graban ya para compañías. Empezaban a surgir grupos magníficos. Entonces bueno, ahí ya surgen los Ensayos, los Fanáticos, una serie de grupos, Unidad Psiquiátrica, que empiezan los Hurones, que bueno, empiezan a tener ya una mayor repercusión, ya Murcia existe. Y empieza a haber, bueno, pues una actividad un poco mayor. Donde no había nada, de repente pues aparecimos un montón de chicos con ganas de decir cosas. Había sellos de estudio, aunque todavía en esos tiempos, sobre todo en los 80, había pocos estudios de grabación, a excepción de Otro Mundo Verde, OMV, que fue el que creó Álvaro Vera y que publicó apenas un par de referencias. Era muy difícil, por ejemplo, nosotros cantábamos blues y luego enseguida soul. Había que sacar las letras de oreja, no se sabía tanto inglés como ahora. Yo recuerdo ensayar todo un grupo con un amplificador
cableando, cortando, pelando, amplificadores de marca FBT a lo mejor. Antes costaba mucho comprarse una guitarra y hoy te compras directamente la Stratocaster Made in USA. Muchos músicos de aquella época empezaron a tocar algo gracias a un tipo que se llamaba Ángel Igualada, alias El Manco, que tenía una tienda y el tío te fiaba, le daba la mano, te miraba la cara y decía, pues le voy a fiar a este, va a comprar una batería. Ten en cuenta que antes la ilusión de la gente no era ser famosa ni tener un móvil o una carrera o salir en un reality y tal, sino era tener un grupo. Los chicos pues que todos querían formar su banda, ¿no? Y entonces había muchos grupos. Pues ese fue el caldo de cultivo para que surgiera lo que fue el Murcia Joven, ¿no? Pues el Murcia Joven fue un concurso que apareció primero a nivel municipal en el año 82, si no recuerdo mal, coincidiendo con los ayuntamientos democráticos. Murcia Joven que no solamente era un concurso de música, lo que pasa es que lo que más eco tuvo en algunos ámbitos era la música, ¿no? Sobre todo por las finales que se hacían. Nunca me había enfrentado así a grandes escenarios, siempre había tocado en escenarios pequeños. Un certamen que apoyó muchísimo a la música en Murcia, a las diferentes disciplinas artísticas, porque era todo entonces muy incipiente y muy amateur. Los primeros años del Murcia Joven fueron muy buenos para la sociedad murciana desde el punto de vista cultural. Y ha sido un poco el río por el que ha fluido toda la música murciana, fundamentalmente en los 80 y también buena parte de los 90. Y además llegó a tener pues, más de 20 ediciones y la verdad es que sirvió para empujar, para dar empuje, para crear escena, no solamente por el concurso en sí, o sea, por la final del concurso y que el grupo ganador grababa un disco. Un disco que unos años incluso se compartió con varios grupos. Además, pues traía artistas invitados en las fases semifinales y también en la final, y por primera vez en Murcia pues vimos grupos internacionales de la talla de los del Fuego, ¿no? Y todo esto potenciaba, retroalimentaba a su vez la escena. Fue realmente importante y los primeros discos en realidad salían de ahí, los primeros discos y también las primeras grabaciones, porque de alguna manera apenas había estudios discográficos, así que tener la posibilidad de grabarte una maqueta, aunque fuera a costa de la comunidad, del erario público, pues era muy importante para crecer y esos primeros pasos fueron decisivos. Es verdad, a nosotros nos ayudó muchísimo. Ayudó en esa época de transición donde veníamos de la nada y no había nada, a promocionar la música y abrirle un poco también los ojos a los músicos, ¿no? Todo lo que ahora existe en Murcia, todo lo que ahora florece y llama la atención, pues tuvo una base anterior, fundamentalmente en los 80, también en buena parte de los 90 y en gran medida la responsabilidad fue pública. Yo creo que de todos los grupos finalistas ha salido alguien, bueno, que se ha dedicado a la música de lleno e incluso ha tenido posteriormente relevancia. Fíjate que el primer Murcia Joven lo ganaron a medias Farmacia de Guardia, que era el primer grupo punk, y Acequia, que era, digamos, la otra. Y compartieron el primer puesto. Sí, y compartieron, digamos, premio, ¿no? O sea, ese fue la final del primer Murcia Joven, que ganó Farmacia y aluciné viéndolo, me dejaron, me impactaron. Y bueno, eso da bastante movimiento, era una ocasión de tocar en escenarios grandes, con más grupos. ¿Por qué se acabó el Murcia Joven? Consideraron que la fórmula estaba un poco agotada y a lo mejor había que buscar nuevas alternativas. Crear un marco de expresión artística ya abierto a la totalidad de jóvenes del municipio de Murcia, con 7 disciplinas artísticas, con lo cual pues ya están motivando, ¿no?, a la creación de nuevos grupos. La joven fue muy chula porque recuerdo que llegamos un poco de bibiolos. Sí, siendo nuestro primer concierto fue en el 99, ¿sí? Fue nuestro primer concierto además como grupo, nos juntamos para eso, por decir, podemos tocar en directo. Sí, yo iba
con los faldones por fuera, con una camiseta como 10 tallas más grande que la mía, él con su polo de Lacoste y las gafitas, el bajista iba sin camiseta, que le bajaba el volumen al bajo cuando no se sabía era acojonante. Y son conciertos de los que te ves de repente en un escenario grande y tú lo has tocado el escenario solamente el del ensayo, del garaje, el acojonado vivo. Por el hecho de participar, tienes la oportunidad de grabar en un estudio profesional. Entiendo que es un despertador de vocaciones artísticas. Las experiencias. Hemos estado en el Crea Joven. Bueno, creo que somos el grupo que más se ha presentado y que menos frutos ha dado. Y creo que es necesario, que tienen que haber ese tipo de iniciativas un poco financiadas por comunidades o ayuntamientos, porque hace también que la gente, pues bueno, pues quiera mostrar. Es una manera de mostrar lo suyo cuando no eres pues, nada conocido, no tienes otros recursos, pues de poder tocar en escenarios que tienen equipamiento profesional, de que te vea un público. Ya creo que ganar el Crea Joven ya da un prestigio y da un nombre. Creo que los concursos algunas veces pueden ser más contraproducentes que ayuden, porque que haya gente que diga este grupo es mejor que este grupo puede hacer que grupos que a lo mejor se quedan fuera de los premios pues abandonen cuando a lo mejor tenían un potencial dentro impresionante. Es más, o sea, debería ser más una labor cooperativa más que una labor competitiva el tema musical. Sí. Se va adquiriendo experiencia. Yo no soy nada amigo de los concursos en general, para la música como por lo menos, pero entiendo que como plataforma para los grupos noveles está muy bien. La mayoría de los grupos de Murcia, de nuestra quinta y bueno, más jóvenes y mayores han pasado en algún momento por Murcia Joven o el Murcia Joven. Esa primera lanzadera es importante y luego los frutos se van recogiendo, ¿no? Competitividad que había de otros grupos que entraban, que veían quién estaba tocando y tal. Y también creo que había como una competencia muy sana, ¿no? de ver lo que hacían los otros grupos, entonces había un afán como por superarse, pero de una forma muy sana. Yo la única rencilla que he visto ha sido cuando empezamos, que nos presentamos al Crea Joven, que ahí sí que, no sé por qué, pero como que tenía que ser del Barça o del Madrid, y nos preguntaban, pues nosotros que gane el mejor y aquí estamos todos para disfrutar. Claro, por eso ganamos, ¿no? Era un pique, es una vez quién pasa, a ver quién lo hace mejor. Es un pique que no es de rencilla, sino más de competitividad, que al final yo creo que es positiva más que negativa. No he oído nunca palabras malas de uno contra otro. Sí, se aire ese desenfado de que las bandas se cruzan, se ven en los festivales, en los conciertos. No hay mal rollo con nadie. A las 10 quedábamos todos en latino y luego ya cada uno íbamos a eso, luego nos tirábamos bolsas de basura por la calle, pero a las 10 en latino. Pero de buen rollo. Sí, de buen rollo. Bueno, con Perro tenemos ya una especie de simbiosis que coincidimos en un concierto local, pusimos en el camerino Perros, con las dos S, era como decir, nos gusta Perro, nos gusta Ross, ¿sabes? Y como todos hemos pasado por las mismas cosas, estamos en el mismo punto al final, eso crea una empatía que es lo natural al final. A mí me gusta mucho de la escena musical murciana cómo se ayudan entre las bandas, el grado de generosidad que tienen entre ellas. Una de las cosas que a mí me gusta mucho y de las que más contento estoy es que he colaborado con mucha gente en muchos discos. Grábame un iPod, grábame no sé qué, mete un bajo aquí. Todo lo que puedas ayudar al vecino, aquí estamos, es lo primero que decimos. Y está muy guay, la verdad, es como una gran familia musical murciana. Yo sé que soy láser de verdad. Yo sé que soy láser al bailar. Sobre todo hay que llevarse bien con todo, apoyarse, o sea, igual que a nosotros nos apoyan otras bandas de Murcia, nosotros apoyamos a otras bandas. O sea, no lloro más en mi vida cuando vi a Secon ganar el Bob Award, ¿no? La mejor banda primero el europeo, la mejor banda de Europa, y luego la final en Londres, el mejor grupo del mundo. Porque qué ilusión, o sea, que tus amigos estén ahí triunfando y de repente sean el mejor grupo del mundo, ¿no? Y que les des el premio y verlos a ellos como tan contentos, ¿no? Es muy bonito.
face, I paint a smile and that's the way you make me fall in love. Pues fundamentalmente por programas de radio. Los programas de radio eran el Facebook de ahora. Y luego los pocos programas que había en la tele y quizás en la radio. Recuerdo que veíamos un programa de Radio Juventud en clave de rock que hacía el Dr. Boogie, pinchaba maquetas de farmacia, de guardias y asesinos a sueldo. Claro, en ese momento no tenía disco nadie. Y enseguida Onda Regional y música de contrabando y Ángel Sopena, por supuesto. Por Ángel Sopena, que también lleva trabajando mucho tiempo en este tema, y en la radio escuchábamos lo que él decía. Pero el boca a boca yo creo que era lo que más funcionaba, ¿no? Y como Murcia también es una ciudad pequeña, enseguida se transmitía la información y además iba mucha gente a los conciertos. Pero entonces había menos conciertos más localizados y menos sitios, entonces los conciertos estaban siempre a todo. O a lo mejor veías carteles por la calle. Murcia estaba infestada de carteles por todos lados. Había revistas como existían ya el Rock Deluxe, el Ruta 66. Vibraciones, rock especial. Revistas que en aquellos tiempos eran todo. Toda la información que nos llevaba en Heavy Rock era Palabra de Dios o en el Popular 1 o en otras revistas, ¿no? Cartagena, Carro ha sido la tienda de discos por excelencia. Lo típico era que alguien se compraba un disco y ya pues grababa cintas y te ibas pasando. Te ibas grabando y pues así rolaba la música un poco. Discos contraseña, porque además de que me aconsejaba discos en ese momento en el que uno está descubriendo música, además es que cuando nosotros éramos grupo maquetero, él al lado de un disco de los Charlatans o de Oasis o de lo que hubiera en ese momento ponía tu maqueta para también poderse vender. Y lo curioso es que se vendían. Y luego un sitio donde nos juntábamos todos al final y era un punto de unión era Discozona. Que Discozona fue un poco la que abrió la ventana pues, al mundo exterior. También coincidió justo que apareció Discozona con esos primeros 80. Ha sido una tienda mítica en Murcia que vendían cómics y tenían vinilo y tenían discos y tenían gente que sabía muchísimo de música. Cada vez que entrábamos por la puerta, tengo una cosa para ti que tienes que escuchar. Y eso creaba un núcleo que yo creo que ha durado hasta el presente, pues un núcleo de actividad y de interactividad, de intercomunicación entre mucha gente, pero eran lugares donde la gente pues concurría y compartía ideas y compartía proyectos y nacían otros proyectos. Que era una tienda donde todos los músicos o los que aspirábamos a ser músicos íbamos para allá. Yo creo que Discozona lo que pasa es que era un lugar de esos que es como, yo qué sé, como un local de copas emblemático de una ciudad. Sitios de encuentro donde los músicos se encontraban para oír el último disco que venía, parecía que era la escuela, ¿no? Con una sensación de querer ser muy esponja y buscando todo, ¿no? Un lugar de reunión fascinante donde esperábamos que llegaran las novedades ahí en vinilo y las desempaquetaran y tal. Incluso a través de los canales de importación, y Discozona importaba discos, estamos pero a la par absolutamente de lo que sucedía en Inglaterra, en París. Si había una referencia en Murcia de una tienda donde tú tenías, si querías conseguir algo, te lo podían traer, era ellos, aunque no lo tuvieran en la tienda. Toda la música que quisiera. Además había muchos vinilos y muchos discos que a lo mejor no estaban en otras tiendas, como un poquito especializadas. Tráfico de toda la vida también. Te informabas de los lanzamientos o venías a ver si había algún concierto para poder ir. Para nosotros, yo qué sé, la moda no la vendíamos. Nosotros vendíamos mucho en los 80 por discos de Guns N' Roses, de Metallica. Está más dedicado a rock, heavy y ese tipo de tendencias, thrash metal. Sí, había más tiendas de música, pero yo creo que Zona siempre fue en los 80 fue la más pionera, la más importante. Ojear los discos que a lo mejor los has ojeado 50 veces, oírlos, comentarlos y tal, esperar que llegue un disco, etc. Esto antes tenía un encanto especial, hoy parece que se ha perdido, como lo tienes tú a mano. Las tertulias que había en la época ya eran menos y las que había era... Anoche tuve el ordenador encendido toda la noche y me bajé 2 canciones de no sé quién y tal. El mundo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ahora todo lo que tú quieres ver, cualquier cosa que te dicen, vas y lo pones en internet y te enteras de todo, pero antes no era así. Sí, la verdad es que es una pena que se haya perdido un poco eso, ¿no? Las tiendas de discos. Desgraciadamente eso se ha ido.
Pero Zona habría sido otra cosa distinta de no haber entrado al Bali. Podría haber sido una tienda pues más convencional. Era el tipo que más disfrutaba lo que era la música, pero que lo disfrutaba pues plenamente, al 100%. Fuera el concierto que yo fuera de los que había en Murcia, estaba siempre en primera fila y además me decía siempre: Cañas, cállate que escuchemos el concierto. Pero el hecho de que Bali estuviera allí pues hizo que se convirtiera en una tienda donde aquello tenía vida y donde esas mismas sensaciones pues él las transmitía a los clientes. Era un tipo amable, era un tipo muy conocido en Murcia porque mi hermano, aparte de ser muy conocido en la parte musical, de estar en Discozona tantos años cara al público, era actor de teatro. Él realmente encaminó a muchísima gente a descubrir sus gustos. Entre que recomendaba y vendía. Ese tipo de vendedor que te camelaba. A mí, por ejemplo, como teclista, me vendía pianistas. Escucha, este tío en el piano. Pero tener a un asesor personal cuando ibas a una tienda a que te llevara por un camino, porque mi hermano no era un tipo que te machacaba algo para que tú, te dejaba muchas pistas para que tú investigaras. En mi caso era así, y sé que con mucha gente también. La pasión que tenía por los discos y por hacerte, y siempre sabía qué consejo darte, orientarte si querías descubrir algo que no conocías o... Cuando apenas había DJs, pues ahora hay DJs en todas partes, pero él era un DJ al pleno uso, ¿no? Donde iba, por ejemplo, Bali a pinchar, como era el Torreta o el Latino, y ahí escuchábamos música buenísima. Pues alucinantes, era para vivirlas, porque no solamente ponía música, sino que además te la bailaba adelante o te hacía una guitarra que bueno. Y fue una verdadera pena que nos dejara, porque tenía muchísimas cosas que decir, muchísimas cosas que contar, mucho que transmitir. Bueno, es un personaje fantástico, me emociono recordándolo. En los años 90, prácticamente en casi todos los bares había muchos conciertos todos los fines de semana, incluso jueves, viernes, sábado, y la misma noche se daban, en apenas 100 metros, se daban por lo menos 3 o 4 conciertos. El Latino, por ejemplo, era un bar absolutamente de referencia en Murcia. Donde se aglutinaban de todo tipo de músicas, ¿no? Pues mucho latino y mucha noche y muchos conciertos también en bares, ¿no? O sea, el típico bar de música pues es fundamentalmente de esa época, ¿no? Donde se ponía buena música, a un volumen importante para que se oyera. Íbamos a los bares a escuchar música, a relacionarnos entre nosotros, a hablar de los grupos, las producciones, el sonido. Me acuerdo de aquella década como muy emergente. Porque fue la explosión de la era de la información y sobre todo se hizo doméstica, se metió en las casas, teníamos más canales de televisión, había cadenas de radio, pues muchísimas más, en fin. Era un ambiente mucho más distendido, relajado, con menos obligaciones y pillándote joven, pues más de estar en los bares y esas cosas. Así fue un poco como nos conocimos, ¿no? Todos empezamos tocando con amigos en el instituto, un poco como hobby, coincidiendo en los bares donde iban los grupos que empezaban y donde se hacían los conciertos, pues ibas intercambiando un poquito, pues tú qué estás haciendo, pues yo estoy en este grupo, pues yo estoy en el otro, pues... Y todos estábamos muy atentos a lo que hacían otros grupos de nuestro entorno, ¿no? Muy efusiva, con ganas de hacer muchas cosas, la gente empezaba a hacer fanzines, había mucha actividad musical. Realmente no teníamos ningún tipo de información, nos movíamos por intuición. Una mesa de mezcla que tenía un sample en 14 segundos, una cosa así, que volvía a grabar otras 4 pistas y volvía hasta que al final te hacías con 16 pistas. A nivel técnico muy cutre. En aquella época era como más romántico, era mucho más romántico. Había muy buena programación en el auditorio, que ahora se ha perdido mucho, conciertos en la calle también. Llega la hora de la revolución. Podríamos decir que los 90 tiene, por lo menos hay varios actos, pero uno yo creo que conviene olvidar, al homenaje que se hizo a J. Casinello en La Carroza, donde participaron pues un montón de grupos. Bueno, y hubo una escena también muy importante, que fue y que sigue estando ahí, fue la escena del blues, y que tuvo pues representantes clarísimos como Ferro Blues y los Blues Falos,
Cuando se empezó la música en Murcia, tipo con Acequia, los blues-falos, sí hubo una corriente blues. Habían incluso bandas de referencia del blues y el rock and roll a nivel nacional. Quizás yo sea uno de los culpables, se ha hecho un poco de cantera con el blues, cuando empezamos a tocar blues en los bares. Citar que uno de los discos de los Blues-Falos está en la biblioteca del Congreso, ¿no? O sea, lo que sí que es cierto es que frente a la poca pericia de los grupos que empezaban dentro del pop y otros estilos, pues los grupos de blues sí que tienen una pericia instrumental que hacía, bueno, los parabienes de toda la gente de bares fundamentalmente que les contrataba para actuar, y ellos eran los que ocupaban prácticamente la escena a la hora de las actuaciones en directo. Pero eran sesiones hasta las 5 o las 6 de la mañana, así tranquilamente. Veíamos amanecer más de una vez. Es decir, no había sitios donde tocar, los únicos sitios donde se tocaba eran bares que te permitían tocar en acústico. Y entonces al final una serie de músicos veteranos empezaron a juntarse entre ellos y a hacer las mismas versiones de blues tocando en diferentes salas, y al final acabó creándose una especie de escena del blues, pero insisto, no tanto por su propia brillantez como porque no había otra manera. Pero claro, estábamos metidos en una movida que éramos 2-3 grupos y luego una corriente de grupos brutal, exagerada, de rhythm and blues y todo esto, ¿no? Ferro Blues, Marañones, los Blues-Falos, todos los grupos que salían de Murcia eran como todos muy blues rock o rhythm and blues. Que tenían un sonido murciano que era una mezcla entre el blues y la música y el pop nacional. Hoy sé lo que voy a hacer, no hay tiempo ya que perder. Bueno, cuando bajé yo a estudiar a Murcia, tuvimos la suerte de que coincidió que salió una hornada de grupos muy interesantes. Fue lo que se llamó la nueva ola murciana, de mediados de los 90, y lo bueno de aquel momento es que casi todos esos grupos, como nos gustaba, íbamos buscando hacer música un poco distinta, íbamos a los bares que ponían música un poco distinta, tipo La Yesería, tipo El Espiral, y entonces pues como nos juntábamos allí, compartíamos inquietudes, compartíamos ideas, nos informábamos de conciertos que iba a haber en algún sitio. Era pues es una serie de grupos que empezaron a hacer algo distinto. Hasta mitad de los 90 lo que se hacía era algo más blues, más sureño, no tenía nada de innovación, y a partir de mitad de los 90 empezaron a hacer, o sea, salir grupos y cada uno hacía una cosa distinta, ¿no? Los grupos eran un poco más distintos, uno intentaba ser más punk, otros más psicodelia, otros más 60, otros más power pop, ¿no? Muchos grupos que coincidimos y que la verdad es que tuvimos un momento de amistad y de intercambio bastante interesante. Luego también a mediados de los 90 la aparición de algunos festivales, y habría que citar a un festival como el Lemon Pop, que fue absolutamente pionero en esto. Como una apuesta de gente de Murcia y que lo hacían con pocos medios pero con mucho amor. Pues fue genial. Para mí en concreto fue la primera vez que me oí la voz realmente, porque en el ensayo pues con tanto ruido que hacemos se oye muy poquito. Y fue una experiencia, vamos, descubrí que soy un animal de escenario. Lleva ya 23, 20, no sé cuántos años lleva, más de 20 seguro. Luego hubo festivales que siguieron un poco esa tónica, pero desaparecieron con el tiempo, y otros que pues, se han mantenido, como el B-Side, también siguiendo un poco la fórmula, quizás de un lado más mainstream. Y en Microsonidos es una joya que espero que no se pierda, porque es un festival que el formato que tiene mola mucho, porque es en sala. El festival de jazz de Murcia era espectacular, ¿no? Que se ha perdido y es una pena. Hombre, para mí personalmente me gustan más que los grandes festivales. Sí tienen ese puntillo de descubrir grupos nuevos, de apostar por cosas, ¿no? Que no tienen cabida en grandes festivales. La aparición de festivales fue importante a mediados de los 90, sobre todo permitió que muchísimos grupos de Murcia adscritos al pop pues tuvieran así un eco nacional. Luego aparecieron otros festivales, ya en otros ámbitos, y cuando Murcia ya era pues, una tierra de festivales, en 2008 apareció el SOS, ¿no? Cuando te vi venir no tuve que pensarlo, tuve claro. Pues es un festival que para hacerse en Murcia está muy bien. Y me parece una iniciativa necesaria. Tu descaro, no gires sobre mí bailando. Aparte de una manera excelente para quedar con amigos, disfrutar del buen ambiente y el buen clima que tiene Murcia, una plataforma excelente para poder conocer a bandas y, cómo no, para
para que se reúnan los melómanos murcianos que existen en Murcia desde décadas y décadas. Un orgullo que esté aquí en Murcia, estoy muy contentos año tras año de seguir aquí. Es un festival de música que cada año se está haciendo más importante en el mundo. Y a mí me gusta mucho, yo vengo casi todos los años. No vengas a buscarme en tu pasado. Y la verdad que en cuanto a entrada, el precio de la entrada, en cuanto a los grupos que vienen, hay mucha calidad-precio y la verdad que está muy bien. Yo es un festival que siempre apoyo. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando. El SOS es un festival de acción cultural que aúna arte, conferencias y música popular durante 2 días ininterrumpidamente en la ciudad de Murcia. Fue una historia de encargo, una empresa de Barcelona que continúa al frente de ella. Entonces decidimos hacerlo aquí porque la Consejería de Cultura de la época, en el año 2008, decidió apostar por el proyecto. Le pareció una idea muy buena, no solo como contenido puramente cultural, sino también para revitalizar la ciudad y hacer que la gente joven acudiera a Murcia. ¿Cómo posiciona Murcia a nivel nacional, internacional? A mí me parece brutal la labor que crea. Yo estoy en Valencia, tengo muchísimos amigos de Castellón, de Albacete, de Madrid, de Alicante, es que vienen todos al SOS. Recuerdan Murcia por el SOS, realmente. Un poco, la manga ya creo que ya ha sido desplazada por el SOS. Creo que para demostrar que hay escena en un sitio tiene que haber un festival de música que apoye esa imagen, ¿no? Pensad que el 65% de la gente que viene al SOS, el 65% es la primera vez que viene a Murcia. O sea, nunca ha estado en Murcia. Lo primero que ve de Murcia es el SOS. Porque hace que seamos mucho más conocidos, no solo en España, sino en todo el mundo. Hemos de recordar que convierte a la ciudad en el foco de atención nacional durante los días que dura el festival. Quiero ser moderno, estar en los lugares de moda y ser el líder de la ola creadora. El SOS fue un gran festival, un buen festival en el que nosotros no tuvimos la suerte de poder tocar hasta que ya hicimos IF, que lo estrenamos allí. Te puedo hablar de un punto de vista muy personal. El SOS se ha comido mucho dinero, pero también aporta mucho dinero, no lo sé. Creo que te están moviendo la lengua. Yo... Siguiente pregunta. Ya lo diré, en el siguiente documental. Sí, bueno, me parece... ¿Cómo no me va a parecer positivo? Claro, un festival que deja dinero en Murcia. Lo que no me parece tan positivo es lo que vale, claro. Se va haciendo, nos gastamos un dineral, pero también deja mucha pasta en Murcia. 100% de ocupación hotelera, para todo el tema de turismo, un montón de promoción. Yo creo que sí que beneficia mucho a la comunidad. Todo el dinero que deja aquí en hostelería y en gente que viene a divertirse, y lo veo una inversión en diversión. Realmente la gente va a pasárselo bien, en plan parque temático. Es verdad, la mitad de la gente no va a ver los grupos, va a pasárselo fenomenal a un festival y me parece perfecto. Soy comprendido. A mí musicalmente me ha aportado más bien poco, tirando a nada. Creo que son buenos los grandes festivales cuando se hacen dentro de la comunidad. Cuando hay una directiva que viene desde fuera, pues no es tan bueno para el grupo de la región, porque en realidad tienen que andar casi rogando para entrar, ¿no? Si la directiva fuera murciana, desde luego sería fantástico. Se ha dejado fuera de juego a todo lo que ha sido la industria de Murcia y por eso no me gusta. Se ha dejado fuera también mayoritariamente a los grupos de Murcia, a pesar de que haya un concurso, y por eso tampoco me gusta. Como ya supongo que sabéis, tenemos un Talentosos que ha tenido un ámbito nacional y una murciana siempre desde el primer año. Y con su presupuesto pues se podían haber potenciado otros festivales que ya existían, que podían tener ese corte, ese target, y además habría alimentado y retroalimentado pues a la industria regional. Por ejemplo, festivales como el Lemon Pop sí que apoyan mucho más la música murciana. Que han apostado un montón de años y no se le ha hecho mucho caso ni se ha apostado por ellos. Sin embargo, como el SOS, como que se ha tirado todo a por el SOS. Está muy guay que te gastes moviendo de pasta en traer muchos grupos que te van a hacer un playback de la hostia. Y luego tienes moviendo grupos aquí en Murcia que es que aunque no te pagaras, te iban a tocar y te iban a hacer un bolazo igual, o mejor. No es como el BBK, que tiene siempre un grupo vasco tocando en una carpa, siempre, continuamente. Eso lo tenemos arreglado, Si verás la boca besando otra vez
desdichados de nuestra sociedad. Para nosotros lo importante es la calidad, no el origen de las bandas, excepción hecha del tema de Murcia, ¿no? Porque evidentemente hay una vinculación con el territorio necesaria. Da la posibilidad de tocar a grupos Eso aparte, claro, murcianos y que te vea gente de toda España, y eso... No porque el festival sea de Murcia tienen que tocar grupos murcianos sí o sí, pero los grupos buenos de Murcia tocan y eso me parece perfecto. Compartir cartel con The Prodigy, Damon Albarn, toda esta gente, un sueño. Pues significa un reconocimiento muy grande. Siempre que te llaman de un gran festival como es este, es un placer y un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo ya unos años. Muy nerviosa. Muy felices. Sí, nerviosa, felices, emocionada. Yo siempre era como un objetivo que tenía. Digo, me encantaría pinchar en el SOS, pero porque es mi tierra, mi gente. Claro, y ahora se ha convertido en uno de los grandes, o sea, encima más todavía. Y no solo el hecho de poder tocar en directo frente a mucha gente, sino ese punto de convivencia que tiene el SOS, que son 2 días de muchísima convivencia. Yo creo que es uno de los festivales más familiares, por decirlo de algún modo, de todos los que hay en España. Amo que todos nos conocemos, todos disfrutamos y creo que es lo que le diferencia a los demás. Que aparte luego vas al SOS y está llenísimo de gente, hay un ambiente espectacular. ¿Qué es positivo para Murcia? Por supuesto. Muy buena iniciativa, ¿no? Por parte de la organización del SOS que existan festivales así, es un festival súper potente. Pues evidentemente el peor momento histórico de la industria musical, la supuesta crisis y el aumento del IVA ha sido como la puntilla, pero ya venía de largo y creo que al menos algunas iniciativas independientes, sellos independientes, plataformas o agencias estamos haciendo intentos por generar alternativas. En todo caso, el mercado discográfico tradicional, o como lo entienden las multinacionales, yo creo que está en vías de extinción. Ni han sabido adaptarse ni creo que sepan adaptarse, porque su ritmo es siempre mucho más lento que el ritmo que lleva la realidad. Oficinas que gestionen o que trabajen proyectos musicales, pues realmente hay muy poquitas, hay mucho individualismo. Pues sí que sabemos de gente que organiza cosas, sabemos que se mueve, que hay algo que se mueve. Se está creando, creo que se está creando, sí. se están haciendo muchas cosas, los estudios Aenima, Raúl de Lara, hay mucha gente que está haciendo cosas importantes por la música murciana. Por no existe ni una agrupación de salas, no existe industria musical en Murcia. Tal y como están las cosas, no existe industria ni metalúrgica ni de ningún tipo. A ver, yo creo que está como cualquier industria que sufre una revolución. Creo que está adaptándose a los cambios, creo que está aprendiendo de errores pasados y creo que poquito a poco está aprendiendo a disfrutar de las ventajas que tiene Internet, de los nuevos retos que plantea. Las nuevas tecnologías, pues claro que afectan a la música, especialmente la descarga ilegal. O sea que es una industria que está buscando un nuevo equilibrio entre lo que es la creación de música y el consumo de música. Hay bandas, hay proyectos, hay talento, pero falta industria, con lo cual no se logra canalizar de una forma efectiva como pasa en otras comunidades o como vemos en otros países. Y que sigue en pie porque la gente al final quiere oír música, necesita de la música para vivir y los músicos necesitan hacerla y los programadores de las salas de conciertos necesitan que haya esa música más que como un negocio global en sí, ¿no? Que enseñar por una vez los dientes a la vida. O sea, un músico monta una banda, se tira un tiempo componiendo, paga un local de ensayo, compra instrumentos caros, se pasa un par de años ensayando, se paga su grabación y luego va a tocar a sitios en los que a veces hasta pierde dinero. Vivir de la música es muy complicado, en Murcia y en cualquier sitio. Trabajando de camarero a tiempo parcial.
Yo creo que hoy en día viven de la música lo que es primera división, el resto no vive nadie de la música, ¿sabes? El grupo así indie más conocido, Los Planetas, pues sí que hay alguno que vive de la música, pero no todos los planetas viven de la música, entonces... Se puede conseguir porque hay gente que lo está consiguiendo, ¿no? Esa historia que nos vendieron de, bueno, no se venden discos, pero la gente va a ir a los conciertos, yo lo que veo, por lo menos la realidad, es que no es así. En muchos sitios lo que te dicen es, yo te dejo que toques aquí y te hago promoción. Cuando voy a trabajar, porque voy a trabajar, si no me pagan y encima me vienen con la movida de que no te voy a pagar porque te estoy haciendo el favor de darte promo, pues toca los huevos muchísimo. Te voy a invitar a mi casa, ¿sabes? Te traes la botella, nos pones unos cubatas y te publicitas. Cobra la sala, cobra el sello, cobra el técnico, cobra los camareros, cobra el de la puerta y cuando llega el músico dice, ay, pues no queda dinero para ti, pero como estás triunfando, enhorabuena. Y te vas a tu casa con un sabor agridulce por haber triunfado, pero no puedes pagarte el café de camino de vuelta a Murcia. Habrá que ser gigantes, habrá que ser gigantes. Las condiciones en España son especialmente duras. Las empresas no tienen dinero, los ayuntamientos tampoco. Te comen las cargas fiscales. Bueno, pues el IVA el 21%, el 10% de SGAE. Todo lo que tú generas con una taquilla se te va el 33%. Es inviable, es demencial. No es que pida ayuda al gobierno, es que ya le dices, mira, no me pongas la zancadilla, porque si no, incluso hay grupos extranjeros que conociendo las condiciones de cómo están las cosas en España, deciden no venir a tocar incluso, o sea que... Todo esto hace que sea realmente complicado, ¿no? Lo es ahora por estas circunstancias, pero lo ha sido siempre. Con 60 años hay que ver si lo que ganas con la música no es menos dinero de lo que te vas a gastar en el fisioterapeuta. Pero en cierto modo lo que está pasando también es que la gente que se dedica a la música es más realista también. Y aún así sigue surgiendo música, o sea que tampoco es tan grave. A no ser que seas de los pocos que de repente te toca tener muchísimo éxito. Si lo que haces es bueno y estás en el momento adecuado y curras, yo creo que sí. Pero sí se puede vivir de la música en Murcia, nosotros de hecho lo hacemos. Hago muchas cosas, no solo de estudio, de tocar. Vivir de la música no solamente es tocar un instrumento. Llevar equipos o dar clases como he hecho yo, pero sí se puede, es complicado. Pero bueno, te compensa que estás haciendo lo que quieres hacer. También es a lo mejor bueno estar en 2 o 3 cosillas. Y mientras que podamos compaginarlo, estar los fines de semana afuera y el resto de la semana intentar ganarnos un poco la vida por nuestros medios, hasta ahora guay. También somos muy jóvenes y habrá un momento en el que queramos tener churumbeles. O una furgoneta. Esas son nuestras pretensiones. Yo estoy muy contento con lo que hacemos porque hacemos lo que nos da la gana y tenemos nuestras historias aparte que nos permiten hacer la música tal y como queremos y no estamos sometidos a presiones de industria discográfica que te dice que tienes que sacar un disco, que tienes que sacarlo en castellano, que tienes que sacar... Como vivir de la música, sí, como vivir de un grupo, pues excepción de X grupos como M-Clan o Secon, que tienen un nombre, tienen una trayectoria muy grande, tienen una aceptación, yo creo que sí puedes sacar dinero con eso, no para hacerte de oro, simplemente para vivir. Cuatro tíos que se juntan y se lo pasan muy bien tocando y salen a ligar y a beber cerveza. Es que eso no es así. O sea, si quieres hacerlo de verdad, eres una empresa. Para estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, hay que estar disponible. Dejamos nuestros trabajos, los que teníamos trabajo, y entonces pues si había que seguir a tocar mañana a las 5 de la tarde en un sitio, podíamos ir porque estábamos ahí para eso, ¿no? La peña no se imagina el esfuerzo y el trabajo que cuesta hacer un disco y salir a la carretera a hacer tu empresa en una sala y no sabes qué va a pasar. Y vuelves a Murcia y te toca poner 50 euros. Y la gente apuesta y se arriesga y lo hace. A mí me parece eso... me parece la hostia. Tienes que hacer 10 canciones, salir a defenderlas, cogerte el coche si no tienes medios y patearte España.
curramos mogollón. O sea, son muchas horas de ensayo, muchas horas de estudio, muchas horas en tu casa escribiendo canciones. Si no, ni de otra forma. A mí hay mucha gente que me pregunta cuando oye tus discos, tío, ¿y tú esto cómo lo haces? Digo, pues tronco, pum, 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 ¿sabes? No hay otra. Ponerle más empeño dejando de lado otras cosas, ¿no? Pero lo de malvivir de la música también es un poco mentira. Es decir, si de verdad estás viviendo, si de verdad estás pagando el piso mes a mes, hostia, no hay nada más grande. Yo tengo muchos amigos que están cobrando 500 pavos al mes por currar 8 horas diarias, están muy puteados. Yo no me puedo quejar, yo no puedo decir que estoy peor que ellos. Dicen que cuando uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja, ¿no? Todo lo que sea irte por la tangente o irte a otras cosas, si tú lo que quieres hacer esto va a ser amargarte la vida. Y sin dinero incluso aquí estamos, o sea, continuando, ¿sabes? Una guitarra, unos cables, unas cuantas pilas y un poco de empeño, pues continúas. Esto parece, se está convirtiendo, parece un libro de autoayuda esto, pero es verdad, que lo odio, vamos. ¡Oh, no, Mira, ayer vi una noticia que Belén Esteban va por la 3ª edición de su libro en 2 días. Pues joder, ¿por qué vende Belén Esteban eso y no lo vende un poeta? Sí, no debería decirlo, pero yo creo que somos un país que tiene un problema bastante grave con la cultura. No se valora la cultura, y si no se valora la cultura no vas a valorar a un músico. No, aquí los músicos todavía no... se nos considera un poco titiriteros, en algunas zonas más que en otras. Por lo que veo, no solo el músico, sino la cultura en general está muy bien vista en este país. Aquí quizás está más valorado la gente que sale en la tele. Bueno, todo el mundo, hay un dicho que dice que la gente tiene los políticos más o menos que se merecen, ¿no? que les corresponden. Pero si no mimamos la cultura, si los ciudadanos no mimamos la cultura, no esperemos que nuestros políticos mimen la cultura, ¿no? Por eso Picasso, bueno, sí. No, por eso Picasso vivía en Francia y Dalí se iba a Francia y por eso por eso los neurocirujanos buenos están en Nueva York y por eso los buenos científicos están en Alemania. No tenemos una base de este país para valorar a los buenos artistas, a los buenos científicos y a los buenos creadores. Pero la cultura es lo único que hará que tu país o tu pueblo tenga un recuerdo. O sea, lo que hace que España sea grande en el mundo y se le conozca son los artistas. Esa es la verdad. Velázquez, Picasso, eso es lo que se proyecta. Entonces es importante y quiero que eso se tenga en cuenta. Cuando hay grandes nombres, pues enseguida se le hace el rentibú y se le da el abrazo allí, viene el príncipe y le da un premio. A todo el mundo le gusta el arte, como a todo el mundo le gusta vivir bien, ahora bien, hay que hacer cosas para que eso suceda. Tradicionalmente el artista siempre ha sido, el artista de la familia ha sido el bohemio, un poco el loco, ¿no? Que no sigue los cauces establecidos. Como un hobby tal cual y las perras te las ganas de otra forma siendo cualquier otra cosa, ¿no? Y es verdad que cuesta mucho que la gente se tome en serio la profesión de músico, ¿no? En concreto, que al final es un trabajo como otro cualquiera. Cuando le dices, ¿a qué te dedicas? Pues soy músico, pero ¿a qué te dedicas? No, pero en realidad, vale, haces música y todo, pero ¿a qué te dedicas? Digo, no, joder, que me dedico a esto, ¿no? No, pero de verdad, ¿a qué te dedicas? Cuando tienes un grupo, empiezas con un grupo y no eres nadie, pues todo el mundo te toma por loco y te dirige un poco a lo que la sociedad te dirige. Pero luego si tienes un poco de reconocimiento y si ven que te puedes dedicar a esto y cuando ya empiezas a seguirte más gente, pues sí que ya empiezas a tener reconocimiento, lo cual es triste, ¿no? Porque te reconocen un poco dependiendo de la gente que tengas detrás y de si puedes dedicarte a esto.
muchas veces ese equívoco que hay, que un disco vale unos céntimos el soporte y tal, ¿por qué los cobran tan caros? No, los cobran tan caros porque detrás hay un desembolso de dinero muchísimo más importante que la grabación, la portada, la edición, etcétera, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene dinero para salir de copas, todo el mundo tiene dinero para gastarse, comprarse ropa tal y cual, pero nadie quiere poner un duro para un concierto, para ir al teatro, para ir al cine, para hacer nada, ¿no? Cosa que en otros países está súper aceptado. Pues hay que decirle al público, tú te has equivocado. Tú también has contribuido a que esto se haya ido a la mierda en ese sentido, ¿no? Al final la culpa la tenemos todos. Todos y cada uno de nosotros. Cada noche llego sin avisar, con su manto oscuro tapa mi hogar. O sea, creo que es la profesión más aperreante que existe. Lo que pasa es que es algo que lo haces porque lo necesitas. O sea, ya vivir mal de esto es una heroicidad, ya es como... Seguramente no están demasiado bien considerados a nivel social, como puede estar considerado un gran pintor, pero sin embargo a nivel popular yo creo que sí, que la gente aprecia la música y sería lo último, si tuviera que ir quitando cosas de su vida, sería de las últimas cosas que quitaría. O sea, es tu droga, te apasiona y te lo pasas de puta madre. Aunque sienta frío, A mí me parece increíble que haya un chico o dos chicas que se ponen a 1,5 metros de mí y que estén hablando y riéndose mientras que yo estoy tocando. Creo que es una cuestión de educación. Precisamente hablando de esto, Miguel Bañón ha venido de una gira ha hecho 6 o 7 conciertos por Inglaterra, él solo, cantando Miguel en castellano. La gente está callada escuchando el concierto y casi todos los sitios con gente. Yo iba ahí a algunos sitios y en la prueba de sonido, si habían a lo mejor 5 o 6 personas, ya hablaban conmigo. Mi madre vive en Torrevieja. O no, es solo ese tipo de cosas, pero que sí que se relacionaban conmigo y sobre todo después de tocar. Había sitios donde era una explosión, de verdad. Los Estopa de Reino Unido es oasis. Entonces cuando tienes un grupo que allí es lo mainstream, es de esa calidad y de esa variedad y tantos discos. Inglaterra y Estados Unidos son los inventores, ¿no?, del cotarro, por así decirlo, y los españoles seguimos siendo los que vamos aprendiendo. La historia de la primera mitad del siglo XX española es muy trágica, no dejaba lugar para que la cultura se desarrollara, ¿no?, con la misma velocidad que lo pudo hacer en otros sitios. Entonces ahí nos tomaron la delantera en un par de cosas, pero en otras no, porque en España se come mucho mejor. Por ejemplo. En la nueva ley de educación se suprime parte de la enseñanza musical. Claramente el sistema que tenemos educativo se ha cargado la educación musical y se lo ha intentado cargar desde hace muchos años. En Suiza el pueblo ha votado y lo han metido en la Constitución. Realmente no estamos equiparados al sistema de educación musical que puedan tener en Noruega o en Suecia, ¿vale?, donde realmente sí se considera que la educación musical es importante desde los primeros años de vida, desde el crío de la cría. O sea, aquí se lo han cargado. Y lo único que nos queda es que dentro de la familia, del núcleo familiar, hay una afición musical para que los propios padres, ¿vale?, intenten inculcar el valor que tiene la música a sus propios hijos dentro del núcleo familiar. Como no sea así, ya no hay nada que hacer. Hay gente que a mí me llega, por ejemplo, para clases de guitarra eléctrica o de percusión o de batería con 12, 13, 14 años y que conocen ciertas cosas que dicen, hostia, hay esperanza, ¿no? Es decir, ves que hay gente muy joven que llega con ilusiones de haber visto ciertas cosas pasadas, ¿vale?, y que quieren seguir ahondando ahí.
Pues el panorama murciano actual me parece excelente. Y la verdad es que vemos que Murcia es una de las ciudades fuertes en cuanto a grupos, en cuanto a salas, en cuanto a periodistas también apoyando esta escena, ¿no? Con propuestas absolutamente redondeadas. Hay mucha gente que dice que lo que le pasa a Murcia es como una cosa increíble, una revolución musical, ¿no? Yo creo que en realidad era una cuestión de tiempo, ¿no? Toda la gente que ha formado parte de los 80 de la que estamos hablando, en realidad siguen ahí. Yo creo que cuando nos picó aquella avispa de la música, a los que nos picó así fuerte, la música es una pasión, no sé, y si te gusta, sigues. Tiempo he tropezado con lo mismo. Cuando Un día me preguntó un periodista de Línea, un periódico que había en Murcia, se llamaba Línea, ¿qué tipo de rock hacéis vosotros? Digo, como había rock andaluz, rock madrileño, digo, nosotros pues rock murciano, mijo. Creo que aquí están haciendo, bueno, ya lleva tiempo desde Secon. Un sonido que practican una serie de bandas que empezaron a darse a conocer a principios de los 2000, ¿no? Como Secon o Noisebox, ¿no? Pero a la vez es un sonido muy Brit, ¿no? También es un sonido así como muy british. Entendiéndolo como una generación, sí que creo que hay una generación ahora mismo de músicos que tenemos prácticamente todos la misma edad. Barry Brava pertenece a una generación de bandas dentro de un mismo sitio, me da igual que se llame Murcia o Vigo. Somos grupillos y somos colegas y montamos cosas juntos y cosas así. Sí, un poco la actitud. Efectivamente, la actitud la compartimos. Y bueno, pues siempre por cercanía, pues siempre tienen algo en común. Tú has visto, por ejemplo, de Noisebox, y pues esto me gusta, y siempre has compartido escenario a un momento u otro, aunque fueran los comienzos, y eso le da un poco, creo yo, una personalidad, ¿no?, al estilo murciano. Creo que existe un sonido murciano que es muy potente, que tiene mucho futuro y que se hace notar cada vez más a nivel nacional. Me gusta mucho pues, la juerga, pasarlo bien, disfrutar, y eso en el escenario se ve y se vive. Pudiera fingir que esta es nuestra primera vez y desde el principio. Tampoco creo que haya un sonido definido, a lo mejor otros músicos lo ven así, yo no. Pero en la actualidad no hay un sonido de Murcia, no hay. No creo que lo haya. Esas son etiquetas que se ponen a posteriori con una determinada serie de grupos y tal. Me parecen etiquetas que no valen para nada y que además, si quisiéramos intentar que lo hubieran, sería una estupidez. Pero yo creo que también es bueno que no haya un sonido muy diferenciado, muy claro, ¿no? Pero es que yo creo que eso hasta sería malo el hecho de que existiera un estilo como... O sea, que salieran de repente 10 grupos iguales en Murcia, yo creo que sería aburrido. Espera pequeñita, mantén la llama viva. Muchos ya no saben lo que hacer con sus vidas. Bailando bajo la luna, escúchame diva. Son los tiempos que corren hoy en día. Sonido murciano, no hay una escena murciana. Igual que la hubo en Granada o la hay en otros sitios, en Murcia estoy seguro de que sí. Una escena que hemos dado en calificar como escena murciana por una cuestión geográfica, temporal e incluso generacional. Lo que hay en Murcia creo que es algo muy dinámico y lo que es mucha vidilla musical, que es lo interesante. Creo que lo que puede definir, sí, y el sonido murciano es más bien una intención, y es una intención de por parte de los músicos, por decirlo así, como de investigar o de hacer cualquier cosa posible dentro de la música, y eso sí que se ha dado en la historia de la música murciana desde hace muchos años, ¿no? No se limitan las bandas murcianas a imitar lo que suena afuera, lo que viene de paso, lo que tiene éxito, sino que empieza a haber bandas que son atrevidas en ese sentido a la hora de combinar estilos, de combinar influencias y crear un sonido peculiar. En Granada, en Barcelona, en Sevilla, las bandas hacen algo muy concreto y aquí cada banda hace lo que les sale de las pelotas directamente. Sin decir por esto que en Granada hagan lo que les haga las pelotas, lo que pasa es que a todos les sale... Pero hay un sonido muy claro que creo que aquí en Murcia no tenemos. Hay otras comunidades en las que he estado en las que no hay tanta diversidad. Y eso es lo que puede llegar a identificar a la escena murciana del resto. Escucha bien la leyenda del pájaro antiguo. Desde lo más underground a lo más mainstream, ¿no?
hay muchísima música y muy buena. De Crudo Pimento hasta Joaquín mismo, otro grupo, Nunatak, son estilos muy diferentes. Que hay como mucha riqueza musical, pero muy dispar, muy ecléctico. Cada grupo es de su padre y de su madre, ¿no? Esto es algo que yo creo que define un poco a la movida murciana, ¿no? Hay una heterogeneidad musical. Hay bandas que cantan en castellano, bandas que cantan en inglés. Creo que está bien, hay diversidad, que eso es importante. De lo que quieras en Murcia hay para elegir. Y además de muchísima calidad. Y eso también indica calidad, ¿no? No me beses y no sientes nada. En la región se hace desde el heavy más duro hasta un rap de muy buena calidad y pop, es decir, hay de todo. De una época para acá ha habido como más grupos de pop, de indie, ahora llámalo si quieres. El pop es el que predomina. El indie pop. Que hay muchos grupos de pop, pero no quiere decir que Murcia sea una ciudad popera. Ahora hay mucho más indie, hay un poco más, se ha abierto más, ¿no? Como tiene que pasar con un sitio grande y es que tiene que haber de todo, ¿no? Ya no es la misma calle, ni tampoco viejo bar. Ha pasado tanto tiempo, no parece ser verdad, pero aquí estoy, de nuevo en la ciudad. Parece que nunca en Murcia ha habido un nivel de calidad como el que hay ahora, una cantidad de bandas de buen nivel como la que hay ahora, y creo sinceramente que la escena musical murciana es probablemente una de las 5 mejores del país, no tengo duda. Yo creo que también estamos poniendo un poquito Murcia en el mapa, porque es que Murcia de toda la vida, por lo menos en España, siempre nos han visto como los de allí, ¿no? Tú, no sé, sale un personaje murciano en una serie y siempre es un paleto así que no sabe hablar muy bien. Pero vamos, yo creo que la gente fuera de Murcia cada vez los conoce más. Con una calidad contrastada, tanto en prensa nacional como internacional incluso. Hemos creado como una idea para los de fuera de que Murcia es calidad. Todo el mundo coincide, joder, qué nivelazo que hay en Murcia. Cuando vamos fuera con la prensa, una de las preguntas siempre es ¿qué pasa en Murcia? Es cojonudo ver que vaya donde vayas, te lo comentan, porque no pasa en todos lados y aquí se está pasando. Entonces es algo real, nos guste o no. Yo creo que Murcia está en el mapa, musicalmente hablando, está en el mapa. Perdido estoy en la ciudad. Pues lo que he encontrado en Murcia es que hay una actividad maravillosa, febril. Parece que este es un laboratorio muy interesante, al que hay que seguir muy de cerca. Estoy sorprendido para bien. En este momento tenemos tranquilamente 30 grupos entre lo mejor del país. Si el panorama se mide por la cantidad de bandas, la calidad de las bandas y la repercusión que está teniendo tanto en la ciudad como a nivel nacional. La música murciana representa un verdadero fenómeno. Creo que está en el mejor momento. Como escena, la escena murciana es increíble. Creo que somos más conscientes de lo que tenemos entre manos. No sé una palabra para definirlo, si es que la hay, yo creo que es potentísimo. Y desde aquí veo tendederos con tu ropa carmesí. Como todo está tan globalizado y la gente tiene tantas herramientas a su alcance, a golpe de clic, para darse a conocer, para promocionar sus actividades artísticas, creo que es mucho más fácil ahora mismo venir de una ciudad como Murcia, venir de una ciudad pequeña y darte a conocer, al menos a nivel nacional. Pero parece que hay menos miedo, se tiene que quitar la venda y darse cuenta que tienen tan cerca Madrid como la 12 y medio y que tienen tan cerca Londres como Vigo. En ese momento la escena murciana crecerá porque volverán con experiencia y volverán con conocimiento de causa de lo que es la música y el sector musical. Yo creo que es una región musical. Webs musicales, hay programas musicales, hay radio. Notas que la gente escucha música. Esto además creo que ha sido posible por una serie de circunstancias y una de ellas creo que ha sido el apoyo de los medios de comunicación.
haciendo las crónicas de los conciertos, programas de radio, pues se están moviendo mucho. Claro, todo esto va dando lugar a que los grupos se van viendo reconocidos desde que son muy jóvenes. Esto les da un empujón moral importante. Las salas de conciertos ven que lo que hacen tiene reflejo mediático. Y también a gente de iniciativa privada, es decir, salas pequeñas que se atreven, muchas veces a lo mejor los conciertos no les salgan tan bien económicamente, otras veces sí, etcétera, pero que estén ahí de una manera como una causa casi, ¿no? De una manera romántica. Todo esto que pasa que nos ha hecho que la gente en Murcia se acostumbre a que un fin de semana el plan de ir a un concierto, elegir, echar un vistazo en la agenda, mirar a ver qué y elegir 1 o 2 conciertos para salir es una buena opción de ocio. Hay muchos sitios para tocar, de los que más hay en España. Esto realmente no ocurre demasiado en otras ciudades, lo que pasa es que desde aquí no nos damos cuenta. La oferta que hay allí en Madrid, por ejemplo, no es la misma que hay en Murcia. En Murcia hay conciertos todas las semanas, de jueves a domingo. Tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? de poder un viernes tener 10 conciertos para elegir, porque no es ninguna exageración. Y tienes de lo que quieras, donde quieras. Eso en ninguna ciudad, cuando hemos viajado fuera, a ver qué hay esta noche de directo, que a lo mejor no hay nada. No hay ninguna ciudad de España que tenga una avenida como Mariano Rojas, por ejemplo, con 5 salas de conciertos, programando jueves, viernes y sábado todas. Eso no hay. No sabes si ir a uno o otro y al final no vas a ninguno otro y te quedas bebiendo. Quizás no apreciemos lo que tenemos, ¿sabes? Yo creo que el público de Murcia es muy sabio. Que de verdad se entrega a las propuestas en las que realmente cree. Y un público respetuoso y silencioso, que eso es muy importante a la hora de cuando hacemos música como nosotros, ¿no? Que lo mismo estamos ahí tocando con una acústica, que lo mismo estamos liando la parda, ¿no? Porque entre ese público está nuestra familia, están nuestros amigos y está otra gente que no conocemos, que por coincidir con ellos luego también en nuestro concierto o en otros conciertos luego nos hacemos amigos también de ellos. Las salas tienen una buena programación, el público de esas salas escucha a las bandas regionales con mucho más crítica y a las que las quiere las apoya de verdad. Sin el público que viene, sin las salas que te apoyan y te contratan, sin los periodistas que van a tus conciertos y hacen críticas, sin los concursos que te hacen estar con las bandas, sin todo eso es dificilísimo, sin todo eso es un desierto de trabajo increíble. Y aquí en Murcia todo eso está desde hace mucho tiempo y por eso, como hablaba al principio, que no se pierdan. Que seamos duros y que no dejemos que se pierdan esas cosas porque de verdad hacen que las bandas trabajen y vayan adelante, es lo básico. Y por eso estamos ahí. Eso es. Vence a mi aliento. Triunfar es muy difícil, triunfar en un mercado tan magro como el español es más difícil todavía. Que no tenemos eso en la cabeza cuando hacemos la música, pero nos encantaría. Yo creo que cuando empiezas no piensas en nada de eso. Pero yo creo que todo el que se cuelga una guitarra y sale a un escenario a cantar lo sueña alguna vez. No es el objetivo principal, debe ser una consecuencia de... Creo que el éxito es una cosa muy del azar y... Yo es que lo veo al final es más azar que otra cosa, yo creo. Tienes que tener una suerte tremenda. Es una mezcla de constancia y trabajo, eso es innegable. Necesitas a alguien profesional a tu lado, del management, que sepa moverte, que sepa colocarte. Perdimos el color. Éxito, ¿qué es éxito? Es lo que tú quieras marcarte, las metas que te quieras marcar y a dónde quieras llegar, ya está. Si consigues llegar a eso, son las petadas, ¿sabes? Yo me considero un triunfador, porque hasta ahora tengo 60 años, hago mis canciones, hago mi música, no tengo dinero, no me importa no tener dinero, lo que me importa es ser feliz y yo lo soy feliz. La recompensa al final es poder hacer la música más o menos como tú crees que hay que hacerla, creyendo en ella fielmente. Si alguna vez funciona bien y si no funciona, simplemente haces lo que te gusta, que es música, y al final es arte, y el arte no siempre viene acompañado de dinero. El artista siempre tiene que salirse un poco de los cánones y del orden que lleva una sociedad, si no, pues está muy limitado en su arte. Seguir, trabajas, pero no trabajas por ello. O sea, sucede, no sucede. Thank you very much for being here. This is night number 4 of the International Pop Overthrow Festival. 4 of 8
we go through next Tuesday, 8 days a week, as they say. And that's what this festival is, with 133 great bands from all around the world, including this one, who I'm very, very, very honored to welcome. It's very special to me because the first ever International Pop Overthrow Festival we did in Los Angeles, my hometown, in 1998, this gentleman came out and played that, and he brought the band a few years ago to Liverpool, and here they are again, because he too has one of my 50 favorite albums of all time, Supersonic Spacewalk. If you can find it, it's definitely worth getting. These guys do the really, really sweet power pop, and I cannot wait to hear them play. So would you please give a huge welcome to Ross? Hemos encontrado un montón de gente de España y todos eran de Murcia, como nosotros, así que esta va para ellos. El mundo es muy pequeño, pero cabemos todos. En realidad, si hay un lugar emblemático en la música pop y rock mundial o europea, pues es The Cavern. Entrar en The Cavern y pensar la cantidad de monstruos musicales que han pasado por ahí, decir yo voy a pisar ese escenario y sobre todo el valor de autoestima que te da, ¿no? Decir yo estoy aquí por mis canciones. Nadie me ha dado una subvención ni me ha dicho oye no, que yo te enchufo y tú vas allí por... No, o sea, estoy aquí por mí mismo y con mis amigos. Y claro, me puse en el sitio y pensé, ¿soy Harrison? Vale, aquí ha tocado George Harrison, o sea, aquí vamos a intentar hacer un buen concierto. Notas las vibraciones. Emilio ayer tocaba el bajo y a mí me temblaba toda la ropa. Era una maravilla. Para un músico es un sueño. Yo nunca pensé que podría tocar en un sitio así. Una experiencia única e inolvidable. ¿No? La música está ahí. Sales a la calle y está la música. La oyes por todos sitios. Hay música en vivo sin parar, en cualquier local se toca. Mercados hay, es decir, sitios para tocar en Inglaterra hay infinitos. Y aquí hemos salido, llevamos 2 días aquí respirando música. Mañana, tarde y noche. Good night, The Cavern. Good night, Liverpool. Hello, everybody. La música me ha dado más que me ha quitado siempre. La propia satisfacción de poder seguir componiendo en casa, de que todavía te salgan ideas y que te entusiasmen, ya esa adrenalina es suficiente, ¿no?, para seguir viviendo. El momento ese mágico que te levantas, que llegas al local con la furgo, la carga y tiras kilómetros, llegas al sitio, conoces gente, ciudades, gastronomía. Yo creo que es nuestro sueño, o sea, el poder levantarnos un día y decir, ¡fua! Estamos ahí. No hay nada que vaya a estar por encima. Para mí la música es mi vida. Una necesidad vital, una lavadora continua, aquí.
mi guía, por decirlo de una manera. Si no, seguramente no sé cómo estaría, pero es eso. Todos lo tengo, la música. La música es, para mí, es la cosa más importante de las cosas menos importantes. La música es una puta de lujo de la que te has enamorado y no puedes vivir sin ella. Es maravillosa, te da algún disgusto, te da satisfacciones. Al final es todo, o sea, no va a haber nada más importante. Es una forma de meditar, o sea, llega un momento que no estás ahí, no piensas en nada y esa vibración te lleva, ¿no?, a otro lugar. Y esos momentos no los cambiaría por nada del mundo. En esta sociedad de tanto ruido, la música es lo que nos salva todos los días. Y los premios constan de un día de concierto en el 12:30 que sale bien, o sea, el estímulo y la sensación es tan bonita que te vale para muchos meses. Porque lo más grande de esta profesión es la ilusión y lo que sucede en el escenario, ¿no? Entonces eso sí que no lo va a quitar nadie.